En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, cantemos alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya, porque Dios es amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y él les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Aristóteles que los seres humanos somos seres preparados para vivir y actuar en la sociedad. Y en la sociedad nosotros entretejemos relaciones familiares, interpersonales, laborales, académicas, afectivas. Pero esas relaciones están muchas veces viciadas por la exterioridad, la superficialidad y la prevención. Por eso nuestras relaciones a veces no son tan buenas ni contribuyen a nuestra formación, porque son relaciones fundamentadas en el interés, relaciones utilitaristas. Y todo parte del falso concepto que nosotros tenemos de las personas, y a partir de ese falso concepto nosotros vivimos unas relaciones netamente de interés, donde incentivamos la amistad por factores externos como la economía, los estratos sociales, la presentación personal. De allí que muchos quieran vivir una vida de apariencia para poder ser aceptados en un contexto social determinado. Por eso hacemos hasta lo imposible por tener fachadas, por tener caretas para agradar a los demás, y a veces aparentamos lo que no somos. Por eso las relaciones humanas son relaciones tan turbias que a veces nos perjudican y nos hacen daño por el falso concepto que tenemos de los demás. Por eso en la fe, en la asamblea, en la iglesia, no se puede tener esos parámetros para relacionarnos. Santiago está censurando el favoritismo y de igual manera está tratando de pecaminoso el hecho de que nosotros demos ciertos privilegios y favoritismos en la liturgia y en la iglesia. Nosotros a veces vivimos en la sociedad del mutuo elogio para que me elogien, e incluso elogiando cualidades inexistentes
pero simplemente para que haya una adulación y una falsa aceptación. Nosotros no podemos juzgar a una persona por su estrato social, su condición de pobre o por su presentación personal. En la sociedad existen estratificaciones para muchos eventos. Cuando el colectivo social se reúne, existen zonas VIP, existen zonas de estratos 1, 2, 3. No, en la asamblea, en la iglesia, todos somos tratados con el mismo rasero. No podemos dar privilegios en una parroquia. Sería un despropósito, un ilógico, que nosotros, por ejemplo, en el templo, tuviéramos estratificados los sectores de la parroquia para ubicar a las personas. Entonces, acá se ubican los que están más presentables, en este lado se ubican los que no tienen recursos, acá se ubican los que tienen dinero. No, eso sería un desastre para la iglesia. Por eso nosotros somos imparciales en el momento de acoger a todos en el templo. Por eso el templo es de puertas abiertas, todos son bienvenidos, allá nos sentimos importantes. Además, Jesucristo optó por los pobres. Es que los privilegiados en la sociedad son los ricos, pero los privilegiados para Dios son los pobres. Y Santiago dice, miren lo paradójico, los que son tan aduladores y a los que se les resalta tanto, son ellos mismos los que tienen un privilegio a costa de nosotros. Qué bueno que nosotros pudiéramos manejar esas relaciones interpersonales fundamentados en la sinceridad, tratar de mirar el corazón, el pensamiento de la persona y no fundamentado en esos factores tan exteriores como el tener. Por eso es que las relaciones que nosotros manejamos impera más el tener que el ser. Jesucristo ha querido llevarse a los discípulos a Cesarea de Filipo, los ha sacado de Nazaret, los ha sacado de ese radio de acción donde Jesucristo ha predicado y los lleva a un sector, a un territorio pagano. Yo creo que es para sacar a los discípulos un poco de la multitud y hablarles a ellos personalmente. Cesarea de Filipo era un lugar construido por el César. Allí el César era un dios. De hecho, tenía su templo. Allí el César se había convertido en fundamento precisamente de ese territorio. Jesús se los lleva allí y les hace una pregunta. Esta pregunta muy particular, porque es que Jesús no está preguntando por su doctrina, sus milagros, sino sobre él. A ver, ¿qué percepción a nivel comunitario y social tienen de él? Las respuestas que dan los discípulos son respuestas muy favorables, pero incompletas, porque a Jesús lo asocian a profetas y a grandes personajes del Antiguo Testamento, pero no dan el acierto en describir la misión de Jesús. Jesús es el Mesías. Pedro siempre toma la iniciativa para indicar quién es Jesús. Su respuesta es acertada, pero un poco incompleta. Tú eres el Mesías. ¿Por qué Jesús les advierte a ellos que no socialicen con nadie esta conversa ni el concepto que tiene Pedro de Jesús? No ha entendido tanto Pedro, aunque de manera acertada ha dicho que es el Mesías, no ha terminado de entender el mesianismo de Cristo. Por eso se lo lleva aparte para decirle que eso no puede suceder. ¿Qué quiero que Jesús haga en mi vida? Ese es un interrogante que te dejo. ¿Quién es Jesús para ti? Pero desde el corazón, desde tu mente y de tu estilo de vida. Que la Virgen María nos bendiga. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Por tu cuerpo hecho pan, ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros angélicos y